Buenas tardes, profesora Marta, compañeros de clase. Mi nombre es John Edward Méndez y junto a mis compañeros de grupo vamos a desarrollar el capítulo 5 del proceso de la comunicación de David Berlo, titulado La interacción. A lo largo de la presentación veremos cómo la comunicación pues no es simplemente emitir mensajes, sino es un proceso dinámico que implica pues interdependencia, retroalimentación, empatía y pues lógicamente la interacción. Para comenzar es importante entender pues que la comunicación es un proceso continuo, no es algo digamos pues estático, siempre está como en movimiento y existe influencia mutua entre quienes participamos. Cada vez que hablamos, el otro influye en nosotros y nosotros influimos en él. Bueno, existen tres formas de relación. Verlo distingue tres tipos de relación. Primero, la independencia, donde no hay influencia entre uno y otro. La segunda es la dependencia, donde uno influye sobre el otro. Y la tercera es la interdependencia, que ambos influyen mutuamente. En la comunicación humana predomina la última. Pero para comprender mejor esta interdependencia debemos analizar cómo se entienden la fuente y el receptor. Bueno, fuente y receptor como conceptos relacionales. No podemos hablar de fuente sin receptor. O sea, uno define o bueno, trabaja en función al otro. Son lo que Verlos llaman en sus conceptos diádicos. Es decir, conceptos que solo tienen sentido cuando están en relación con el otro, como es la fuente y el receptor. La comunicación los conecta constantemente. Sin embargo, esta relación no siempre se manifiesta en la misma intensidad. Por eso Verlo propone distintos niveles. Bueno, los grados de interdependencia. Verlo explica que la interdependencia puede presentarse en distintos niveles, ya sea físico, ya sea en acción y reacción, ya sean expectativas o interacción. No todas las conversaciones alcanzan el nivel más profundo, algunas se quedan en niveles más básicos. Bueno, veamos entonces cuál es el nivel simple o más simple dentro de este proceso. La interdependencia física. El nivel más básico es la interdependencia física. Aquí simplemente existe la presencia mutua entre la fuente y el receptor. Digamos que, pues un ejemplo sería más como cuando cometíamos un error que estábamos niños que pues la mamá lo sentaba a uno en una silla para darle cátedra y pues uno en vez de prestarle pues como la atención, lo que uno hacía era como mirar hacia un costado o imaginarse otro contexto, pues para evitar el regaño y pues uno no le paraba como muchas bolas a la situación. Pues más o menos así funciona la interdependencia física. O sea, puede haber comunicación superficial, pero no necesariamente compresión profunda. Este nivel sirve como punto de partida para entender los niveles más complejos que veremos a continuación. Mi nombre es Andrés Cáceres y voy a continuar con la presentación. Independencia, acción, reacción. Cuando hablamos de acción-reacción en comunicación nos referimos a un modelo muy básico donde una persona realiza una acción y la otra responde de manera inmediata. Es un proceso directo. Alguien hace algo y el otro reacciona. La reacción suele ser automática, sin mucho análisis previo. Por ejemplo, si alguien golpea una mesa fuerte, otra persona puede sobreexaltarse o enojarse. No hubo reflexión, simplemente una respuesta inmediata. Este modelo muestra la comunicación como algo rápido y lineal, pero no profundiza
en la comprensión del mensaje. Modelo mecánico de acción-reacción. El modelo mecánico de reacción-acción se entiende como un proceso automático, casi como si las personas funcionaran como máquinas. Aquí el mensaje actúa como un estímulo y la respuesta aparece como consecuencia directa. No se analiza el contexto ni las emociones, ni la interpretación profunda. El receptor actúa de forma de casi como de reflejo. Podemos verlo en los siguientes ejemplos. Grito, respuesta defensiva. Orden, obediencia. Crítica, molestia inmediata. En estos casos la reacción surge casi automáticamente. Si alguien grita, la otra persona responde a la defensiva. Si alguien da una orden, el otro obedece. Si alguien critica, la reacción puede ser de molestia inmediata. Este modelo es simple y lineal. Funciona bajo la idea de estímulo-respuesta. El problema de este modelo es que las personas nunca interpretan y nunca pueden responder de maneras distintas a cómo la situación se perciba o se amerite. ¿Qué es el feedback? El feedback o retroalimentación es la respuesta que el receptor devuelve al emisor después de recibir un mensaje, pero con interpretación y comprensión. Eh, no es una reacción automática como lo analizamos en el caso anterior. Eh, es una respuesta consciente que demuestra que hubo análisis. Por ejemplo, si estoy explicando algo y alguien dice algo como, entonces lo que quieres decir es que eso es feedback. El feedback permite saber si el mensaje fue eh, emitido o enviado correctamente. Convierte la comunicación en un intercambio donde ambos participan activamente. Acá podemos ver los tipos de feedback que hay. Verbal, que es con palabras y respuestas, no verbal, con gestos y expresiones, y el emocional. ¿Cómo actúa el feedback? El feedback actúa como un mecanismo de ajuste dentro de la comunicación. Primero el emisor envía el mensaje, luego el receptor lo interpreta según su experiencia, emociones y contexto. Después, este genera una respuesta consciente. Esa respuesta vuelve al emisor y le permite ajustar eh, su mensaje si es necesario. Por ejemplo, si estoy hablando y noto caras de confusión, eh, puedo explicar de otra manera, ya que pues esta persona pues puede que no me esté entendiendo de una manera correcta. Ahí el feedback está funcionando. Gracias a esto la comunicación se vuelve dinámica y no es una línea recta como el caso que mencionamos antes de acción-reacción, sino este se convierte en un proceso circular, como muestra el diagrama que se puede ver acá en la diapositiva, donde muestra lo que acabo de explicar. Acción-reacción versus el feedback. En este cuadro podemos ver una comparación ya directa entre los dos conceptos, entre la acción-reacción y el feedback. Entonces, primero, el modelo de acción-reacción es lineal porque el mensaje va en una sola dirección. Si alguien envía algo, el otro responde de manera inmediata.
En cambio, el feedback es interpretativo porque hay un intercambio constante entre ambas personas. Segundo, en acción-reacción, la respuesta es automática, casi como un reflejo, como cuando alguien grita y el otro se pone a la defensiva. Mientras que el feedback, la respuesta es interpretativa, es decir, la persona analiza el mensaje antes de contestar o dar una respuesta. Eh, Tercero, el receptor es pasivo porque solo reacciona al estímulo, mientras que en el feedback el receptor es activo, porque piensa, interpreta y construye una respuesta. También el proceso de acción-reacción se basa en estímulo, es decir, algo provoca directamente algo más en él. Mientras que en el feedback se hace en comprensión porque lo importante es entender el mensaje que se está dando antes de dar una respuesta o responder al emisor. Eh, por eso decimos que el modelo de acción-reacción es un proceso bastante simple y sencillo, mientras que el feedback es un proceso dinámico, un poco más complejo, donde la comunicación se ajusta y mejora constantemente. Bueno, hay algo muy importante y es que la comunicación humana va más allá de la simple reacción. Como seres humanos nosotros tendemos a reaccionar a las opiniones, a diferentes tipos de cosas que a veces incluso pueden ser incómodas para nosotros. Eh, la comunicación es un proceso que no es mecánico, es algo muy orgánico, es algo que nos sale. Obviamente tenemos que saber qué queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Muchas personas pueden, si no somos directos en nuestros mensajes, las personas pueden interpretar los mensajes de una manera incorrecta. Es por eso que es muy importante nosotros poder aclarar desde el principio y en medida que estamos comunicando qué es lo que queremos efectivamente y ir al punto. Nosotros como personas usualmente reaccionamos ante las cosas que nos dicen, sin embargo también hay algo es que nosotros logramos también como interiorizar esos mensajes que nos están dando y por consecuencia no siempre tendemos a interpretar esos mensajes de por sí, sino que también tendemos a como buscar una solución, depende obviamente de lo que se esté hablando del contexto, para poder dar una solución, para poder imaginar situaciones de resolución de conflictos. En muchos casos, como decíamos previamente, la comunicación no implica solamente escuchar, sino saber interpretar. En muchas ocasiones también nosotros tendemos a saber, o bueno, intentar saber qué es lo que la otra persona nos va a tratar de comunicar, dependiendo también obviamente del contexto, que esto es un punto muy importante. Eh, También debemos aprender a saber qué queremos comunicar, hacer introspección, porque una persona, para poder saber esa persona cómo puede reaccionar o sabemos qué probablemente puede decir en respuesta a lo que vamos a desarrollar o decir. Es muy importante saber esto para evitar muchos conflictos, saber cómo esa persona va a reaccionar a lo que vamos a decir, entender el contexto donde esa persona está, lo que se está hablando. Esos temas son demasiado importantes. Es por eso que debemos saber qué queremos decir, ser muy concisos, pero obviamente saber entender en qué contexto lo vamos a decir. Otra parte importante de la comunicación es que debemos saber qué es lo que puede incluso llegar a sentir esa persona con lo que estamos hablando, lo que vamos a comunicar. Debemos saber esa persona si está pasando por un momento álgido, por un momento malo. Todo eso lo debemos tener en cuenta al momento de poder comunicarnos con esta persona.
tener algo que es muy importante que se llama empatía por el otro. Eh, Esto es algo que a veces muchas personas no tienen en cuenta a la hora de comunicarse, de hablar con los demás, sino que es algo muy puntual y es algo que se debe tener muy en cuenta para lograr una comunicación efectiva. Con eso podemos saber también esa persona cómo puede reaccionar a lo que decimos, saber qué puede darnos de respuesta ante la posible eh, mensaje, como puede ser bueno, como puede ser malo, debemos entender cómo lo vamos a decir, qué queremos decir y saberlo decir. No todas las personas van a reaccionar igual a lo que queramos decir. La formación del sí mismo. Yo como persona, ¿cómo evoluciono a través del tiempo? Esto es muy importante en la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos nuestra personalidad, nuestra forma de ser a través de varios puntos, como la interacción con las personas. Hablando con los demás sabemos cómo podemos hablar, de qué vamos a hablar, de qué podemos y no podemos hablar. Nosotros tenemos interacción con varias personas, con amigos, con profesores, con conocidos, con desconocidos incluso. Entonces, esto nos va a ayudar a desarrollar cómo nos tenemos que comunicar con los demás dependiendo de cada situación. Debemos aprender a que debemos comunicarnos también como si fuéramos no solo personas, no solo como si fuéramos personas del común, sino también como estudiantes, como personas que trabajan. Debemos saber comunicarnos con los demás. Esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra personalidad, así mismo como nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, si nos vemos como una persona segura, vamos a hablar con más confianza, con más serenidad, con más capacidad de influencia. Esto es muy importante porque también nos ayuda a nosotros a crecer, no solo de manera personal, ni a sentirnos más seguros, sino a ayudarnos a tener una mejor vista de cómo podemos hablar frente a los demás, cómo podemos hablar con los demás. Todas estas interacciones sociales nos ayudan a desarrollarnos como personas y mantener una base de comunicación asertiva. Hay algo importante y es que nosotros debemos aprender a asumir roles. ¿Qué es esto? Nosotros no solo nos comunicamos como una persona del común, debemos aprender a comunicarnos como estudiantes, como personas profesionales, como hijos, como padres. Esto influye mucho en cómo nos vamos a comunicar. Hay un punto importante que es la comunicación o, bueno, imitación inicial, que es cuando desde niños empezamos a ver cómo se comunican nuestros padres. Asimismo, entonces nosotros interiorizamos eso y aprendemos a comunicarnos con los demás, teniendo como base, pues, las personas que están a nuestro alrededor, comenzando pues con nuestros padres. Es importante también tener en cuenta, saber e interiorizar que nosotros en cada situación debemos comunicar de una manera diferente. No todas las situaciones van a ser iguales, debemos saber qué rol tomar, si vamos a tener el rol de un hijo o de una pareja para aconsejar a alguien. Esto es muy importante, tener empatía por los demás también es importante para este tipo de situaciones. Debemos también aprender que no todos son o padre, solamente manejar un rol de padre, sino que también puede ser padre como trabajador. Esto es de tener muy en cuenta, de ser muy preciso y de tener una introspección cada persona que se va a comunicar, saber qué se le puede decir a esa persona dependiendo del rol que esté cumpliendo en la sociedad. Bueno, buen día profesora, buen día compañeros. El día de hoy les voy a hablar del concepto del otro generalizado. Pues esta es la imagen que tenemos del grupo social al que pertenecemos, es decir, representa las normas, valores, expectativas que nosotros creemos que los demás esperan de nosotros. Este concepto nos ayuda a entender que no actuamos solo por decisiones individuales, sino que muchas veces nuestro comportamiento está influenciado por lo que pensamos que la sociedad espera. Por ejemplo, pues en la universidad, en el trabajo, o en la familia, solemos comportarnos de cierta manera que porque sabemos que existen reglas, normas o expectativas compartidas con los demás. Pues en contexto tenemos que pues esto influye en nuestra conducta, orienta nuestro comportamiento, ya que actuamos según lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Muchas gracias. El concepto de la teoría de la empatía basada en la inferencia explica que entendemos al otro a partir de nuestra propia experiencia. Primero conocemos nuestros propios sentimientos y estados de ánimo internos
Y luego cuando nos vemos con otra persona, inferimos en lo que siente comparándolo con lo que nosotros sentiríamos de pronto estando en su lugar, lo que de pronto ellos van a sentir. Es decir, pues asumimos que los demás sienten como nosotros. Esto nos facilita la empatía, pero también puede llevarnos a errores, porque pues cada persona vive o experimenta las situaciones de manera diferente a la que nosotros las vivimos. Pues decimos que esta teoría muestra muchas veces comprendemos a los demás proyectando nuestras propias emociones o lo que nosotros tal vez sentimos. Bueno, la teoría de la empatía basada en el desempeño del rol explica que pues comprendemos al otro cuando asumimos su rol o cuando estamos pues en su lugar. Es decir, nos ponemos simbólicamente en su lugar pues para entender cómo piensa, cómo se siente esa persona o cómo actúa pues de cierta manera. No se trata solo de imaginar, sino de intentar ver la situación desde su posición, ver lo que la persona siente, cómo se siente, qué piensa. Además, a través de la interacción social, vamos construyendo pues como nuestro mismo, pues por decir nuestro sí mismo, porque aprendemos a vernos también desde la perspectiva de los demás, a cómo pensamos, cómo sentimos. Pues en conclusión, esta teoría de la empatía nace cuando somos capaces de asumir el rol del otro dentro de un proceso social, de pues cómo actuar, cómo sentirnos o cómo pensar frente pues a los demás. La empatía nace al asumir el rol del otro. La interacción como el nivel superior. Como podemos ver, la interacción se caracteriza por cuatro elementos claves. Pues, en primer lugar, tenemos el asunto recíproco de roles, pues que no hay emisores o receptores fijos, todos intercambiamos funciones en todo momento. En segundo lugar, existe una influencia mutua constante, cada participante afecta o es afectado por el otro. Implica, en tercer lugar, el ajuste continuo entre participantes, adaptando nuestro mensaje y nuestra forma de comunicarnos según la respuesta del otro. Pues por último, genera la comunicación verdaderamente dinámica. No es un flujo interdireccional, sino como un intercambio de movimiento. Pues la interacción es el ideal de la comunicación humana. Bueno, por último vamos a hablar sobre las conclusiones. Pues después de hablar, analizar, hablar el tema, los fundamentos de la comunicación, pues especialmente desde el enfoque interactivo que nos ayuda a entender su verdadero sentido, pues llegamos a las siguientes conclusiones. Pues la comunicación implica interdependencia, cada persona involucrada forma parte de un todo, donde las acciones, mensajes del uno, pues impactan directamente en los demás. Pues también confirmamos que no solo se reduce a un modelo de estímulo-respuesta, pues que no basta con solo enviar información, esperar reacción, sino pues que hay un proceso complejo de interpretación donde los contextos, perspectivas juegan un papel crucial. Pues por otro punto esencial es que se requiere el feedback, la retroalimentación cierra el ciclo comunicativo permitiendo ajustar lo necesario, pues clarificar dudas, mejorar el paso a paso, pues esta es una herramienta poderosa, pues porque fortalece nuestras habilidades de equipo, resuelve conflictos, impulsa el crecimiento colectivo. Pues además se fundamenta en la empatía, entender las emociones y necesidades, los puntos de vista del uno hacia el otro. Esto hace que la comunicación pues sea un poquito más genuina, más respetuosa. Después, por último, tenemos la interacción en su nivel alto. Cuando estos elementos combinan la comunicación, se convierte en un proceso dinámico y enriquecedor, pues que genera un alto valor. Pues en definitiva, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, pues son dos caras. Uno no puede existir de manera plena sin el otro y pues juntas son la clave para lograr el éxito colectivo. Bueno, muchas gracias compañeros, profesora.